¿Qué tal? Les habla Andrés Guevara y en esta ocasión vamos a explicarles por qué, a nuestro parecer, el sistema marginal de divisas CIMADI está destinado al fracaso. Como bien hemos planteado en reiteradas ocasiones, la única manera de acabar con el control de cambios es eliminándolo. De lo contrario, toda medida que tome el gobierno, que tome el Estado, está destinada al fracaso. Sin más, procedemos a explicar el complejo sistema cambiario que tiene Venezuela de una forma bastante resumida. Le pedimos disculpas si ven el reflejo en la ventana. La idea no es que se enfoquen en eso, sino que le presten atención a lo que está dentro de la pizarra. Esto es un modelo teórico, no estamos manejando las cifras que económicamente pues tiene Venezuela porque es mucho más fácil su explicación desde el punto de vista teórico para después irnos a la práctica. Tenemos aquí que hay dos ejes, ¿verdad? Esto es un modelo de oferta y demanda con curvas lineales, ¿no? Y básicamente dentro de este eje van a encontrar la demanda teórica en divisas que tiene Venezuela. Y aquí tienen los tipos de cambio, ¿ok?, que existen actualmente en el país. Por una parte está el cambio a 6.30, que está establecido en el convenio cambiario número 14, inicialmente destinado a alimentos y medicinas y otros bienes de primera necesidad. Además de eso, tienes aquí las dos tasas SICAD. Pongo una llave porque esas tasas en principio se van a fusionar y van a tener, por así decirlo, un nuevo SICAD fusionado. Eso hasta ahora no se ha promulgado al momento que nosotros hacemos este video. Sin embargo, hoy pueden ver que la tasa SICAD 1 estaba, han llamado SICAD 1, estaba a 12 bolívares la última vez que se hizo una subasta, y la tasa SICAD 2 hasta el fin de su funcionamiento estaba alrededor de los 52 bolívares. Finalmente tienes la tasa CIMADI y tienes la tasa del dólar paralelo. Las tasas de CIMADI y dólar paralelo no las colocamos porque entendemos que, al menos en teoría, son tasas fluctuantes y que no están fijadas por el Estado como sucede en el caso de las anteriores que tenemos acá. Bien, ustedes observan, ¿okay?, aquí la curva azul representa la oferta y la curva roja representa la demanda. ¿Qué pasa? Y aquí es donde tú empiezas a hacer match y entiendes por qué el sistema va a fracasar. ¿Qué pasa cuando tú tienes o ofreces dólares a 6.30? Tienes una escasa oferta. La oferta se incrementa en la medida que los dólares se ofrecen más caros. ¿Qué pasa cuando tú tienes una oferta de dólares a 6.30? La demanda es muy elevada. ¿Por qué? Porque tienes incentivos. Entonces aquí hay un esquema, ¿no? Tú no vas a estar o no vas a contar con incentivos para vender divisas a 6.30. Y tú aquí vas a tener muchos incentivos para comprarlas a 6.30 porque las estás comprando barato. Ahorrándonos, pues la explicación se tiene que hacer también con el resto de las tasas. A medida que aumenta el precio de las tasas, el valor del tipo de cambio, pues tú vas a tener mayores incentivos para ofertarlas y vas a tener menos incentivos para comprarlas. ¿Qué pasa con el caso de CIMADI? Que es el caso concreto de lo que estamos viendo nosotros acá. CIMADI, aquí, vean el dedo, aquí. CIMADI tiene un enorme incentivo para vender, un escaso incentivo para comprar, y hay un pequeño problemita aquí. Como tú tienes varios tipos de cambio, acuérdense, no solamente está CIMADI, sino que tienes todo esto acá, tú siempre vas a tener incentivos para comprar a estas tasas. Tu demanda va a ser mayor, pero al mismo tiempo vas a tener incentivos para que esos dólares que tú compras baratos los vendas más caros. Porque simplemente así funciona la economía. Compro barato, vendo caro. Entonces suena tonto, pero no lo es. Además de eso, y por eso aquí ponemos el infinito, tú vas a tener un pequeño problema logístico, y es que el mayor ofertante de divisas en Venezuela es el Estado venezolano. En tanto que los demandantes de divisas son todos los venezolanos, no solamente el Estado. Entonces, cuando tú tienes que el 95% de las divisas son ofertadas por el Estado y la demanda de divisas básicamente obedece a todo el país, porque todo el país necesita divisas por el sistema imperante, por el libre intercambio del comercio y sobre todo porque somos un país netamente importador, te generas un problema. Entonces, vas a tener una demanda infinita de divisas a una tasa muy elevada para ofertar, y al mismo tiempo vas a tener una demanda de divisas muy baja para comprar.
Al final del día, el Estado no va a estar dispuesto a comprar divisas baratas para venderlas caras porque se genera una distorsión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? No tienes un mercado regulado porque el Estado va a seguir de alguna manera canalizando la entrada y la venta. Necesitas estar dentro de todo lo que son las cuentas locales. Y eso va a generar de alguna manera que la limitación de la oferta y la demanda, del libre flujo de los bienes, origine o traiga consigo que el mercado paralelo siga existiendo. Porque ¿qué pasa? Cuando tú te veas obligado a, digamos, a tener más divisas de las que el sistema puede aportar, porque al final del día esto está limitado a la capacidad del Estado de inyectar divisas, tú vas a tener que ir a un mercado alterno, ¿verdad? Que sea totalmente distinto al que está establecido según la ley. ¿Por qué? Porque el arbitraje te va a permitir a ti que tú tengas mayores incentivos para seguir comprando divisas baratas y venderlas más caras. Entonces, lamentablemente, el sistema, tal y como está planteado, no va a funcionar. La única manera que tiene Venezuela para poder eliminar la distorsión que tiene de precios relativos y la distorsión que existe en cuanto al tema cambiario es eliminando el control de cambio y unificando las tasas de cambio. Sin unificación y sin libertad de mercado, lamentablemente, lo que nosotros expusimos en la pizarra sigue condenado a existir y con ello a llevar al país a un sistema en el cual lamentablemente las cosas no van a funcionar, al menos desde el punto de vista económico. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, @AndresFGuevara B. Muchísimas gracias por su tiempo.